esta noche te estamos dando gracias. Estamos invitando a la preciosa presencia del Espíritu Santo en este lugar, amado Dios. Señor, te damos gracias, te pedimos que seas tú, amado Señor, permitiendo, amado Dios, que todo lo que hacemos lo recibas con olor grato en tu presencia. Amado Dios, gracias te damos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gracias, Señor, en esta noche. Estamos agradeciéndote, amado Señor, por tenernos un día más bajo la sombra de tus alas, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote con poder, amado Dios, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Gracias te damos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, amado Señor. Te damos gracias, honor, gloria y honra para ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Gracias te damos, amado Señor, por ser nuestro manantial de agua viva. Gracias por tus infinitas misericordias, Padre Celestial. Te damos todo honor, toda gloria, toda honra a ti, amado Dios. Colocamos en tus preciosas manos la vida del apóstol Álvaro, el apóstol Rudy y la familia apostólica, amado Señor, para que seas tú bendiciéndolos, Señor, para que seas tú levantándolos con poder, amado Señor, para que tu Santo Espíritu los guíe, Señor Jesucristo, que seas tú bendiciendo su entrar, su salir, su levantar y su acostar. Bendito eres, amado Señor, te los entregamos en tus poderosas manos para que obres en ellos. También en esta noche te entregamos la vida del pastor Fanor, amado Señor, para que la palabra que tú le hayas entregado, Señor Jesús, halle propósito y cabida en nuestros corazones y cumple el propósito para el cual tú le envías. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Dice la palabra del Señor en esta noche: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice la Nueva Versión Internacional: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Señor, hoy en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú ministrando nuestras vidas, bendiciéndonos con tu palabra en esta noche, que seas tú edificando, consolando y aún exhortando a tu iglesia con tu palabra, Señor. Hoy te damos toda la honra a ti, gracias por la cobertura apostólica y profética. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que ministres nuestras vidas en este día y que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, en este mensaje de Romanos capítulo 1, verso 16, es un verso muy conocido, pero que hoy vamos a estudiar. Y lleva por título en la versión Reina Valera: el poder del Evangelio. Hay algo que nosotros, ya que venimos de un trasfondo católico, de un trasfondo natural, de hecho, pues estamos en esta tierra, hay muchos hechos naturales, hay muchas cosas que nos han hablado incluso desde niños, la naturaleza, las ciencias naturales, pero por lo general nosotros no tenemos un acercamiento a ese poder, al poder sobrenatural que está por encima de lo natural. Pero miren que la Biblia aquí nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primero que todo, aquí el apóstol Pablo, en esta carta dirigida a los romanos, expresa se puede decir, una aceptación, un amor hacia la palabra, hacia el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, no es nada más, ¿sí? Si a usted le dicen evangélico, pues gloria a Dios, diga, porque es la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Esa es la palabra aquí, la pregunta. Porque es poder de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, primero que todo, da un testimonio real que el Evangelio es poder de Dios. Uno realmente da ese testimonio de que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando uno ha experimentado el poder
de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer una descripción de cómo la palabra de Dios es viva, o sea, es verdad, es vida. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primero que todo, para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, ¿sí? De hecho, miren, el Evangelio, ¿qué es? Es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. La Biblia, como usted lo sabe, viene en dos versiones, en dos, se puede decir, divisiones, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Pero el Evangelio en general es la palabra de Dios. El Evangelio comprende desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Es un texto que en la voluntad de Dios nos quiso dejar a nosotros, que ha sido cuestionado por muchos, ha sido rechazado por los comunistas, por naciones, y también hemos encontrado que ha sido un libro amado por miles de creyentes en todas estas generaciones, no solamente de nuestro Señor Jesucristo hacia acá, que son 2000 años, sino más antes, incluso 1000 o 2000 años antes, es decir, hablamos casi de unos 4000 años. Miren, el Evangelio o la palabra de Dios o la Santa Biblia tiene una característica, y es que no hay que leerla desde la intelectualidad como una obra literaria. No, de hecho, yo creo que muchos de nosotros leíamos la Biblia antes, pero no la entendíamos, precisamente porque no creíamos, lo hacíamos como una curiosidad intelectual para ver qué es lo que dice. Pero no hay que mirarla desde el punto de vista natural, por eso es que esto es sobrenatural, es poderoso, no como una obra literaria, sino que la Biblia, cuando usted es creyente, por eso dice aquí que todo aquel que cree, cuando uno cree, ¿cómo la lee? Uno debe empezar a leerla con fe. Por eso es que muchas de las personas, cuando tienen sus Biblias en sus casas, no la leen. ¿Por qué? Porque no les habla nada, porque no entienden, porque la Biblia precisamente ha sido un libro que es enseñado, es predicado, es anunciado por las personitas que van adelante de nosotros y que son líderes, son pastores, son apóstoles, son evangelistas, son maestros de la palabra, ¿sí? Son profetas, ¿sí? Que nos anuncian la palabra de Dios. De hecho, cada uno de nosotros está aquí porque alguien te anunció la palabra de Dios. Entonces, miren, la Biblia para el creyente, para que vayamos entrando en nuestro tema, resulta que la Biblia para el creyente, primero que todo, es un arma defensiva, ¿sí? ¿Cómo así? Dice, pero si yo soy bien pacífico. Resulta que la Biblia es un arma defensiva, es la espada del Espíritu. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él se defendió con la palabra de Dios contra las tentaciones de Satanás. Es usted, yo quiero enunciarles únicamente los pasajes porque son muchos. Eso está en Efesios 6:17 para que usted haga la tarea. Si tal vez no ha tomado apuntes, regrese el video y vamos a estudiar. Mire, la palabra de Dios es un arma defensiva. ¿Para quiénes? Para los creyentes. ¿Listo? Es como, no sé si a usted le han metido una sonda por su cuerpo o por las venas. Es como, la palabra de Dios es como algo que penetra, dice en Hebreos 4:12, que penetra y parte el alma y el espíritu, porque la palabra nos va transformando a cada uno de nosotros, nos va
transformando. Esa es la idea de la palabra de Dios. Hay otra característica. La palabra de Dios purifica la vida. Es decir, nos limpia a cada uno de nosotros. Si nosotros teníamos vicios, si teníamos contaminaciones, si teníamos estorbos en nuestra alma y aún en nuestro espíritu, la palabra de Dios es como agua, nos limpia. Y al escuchar la palabra de Dios, al leerla, nos va santificando. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, eso lo dice, creo que es Isaías 41:11, bueno, creo que está por allá, ¿sí? También, otra característica de la palabra de Dios es que fue escrita con un propósito. Por eso es que miren, muchas generaciones, muchos hombres, muchos gobernantes, muchas naciones han querido destruir la palabra de Dios. Pero la palabra la pueden destruir, pero miren que el mismo Señor se ha encargado de que la palabra permanezca. Fue escrita con un propósito, precisamente ¿para qué? Para autenticar la divinidad de Cristo, para reconocerlo a Cristo, al Mesías, al Redentor, al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad. Entonces, precisamente fue para autenticar la divinidad de Cristo. Eso usted lo encuentra en Juan 20:31. Otra característica de la palabra de Dios es que fue escrita para darnos esperanza. Miren, no hay algo más esperanzador que leer la Biblia. Las personas a veces leen libros, ¿no?, escritos por hombres, y son a veces esperanzadores, son muy emotivos, te llevan a tener una buena actitud, pero como eso no tiene poder, pues eso te dura muy poco. En cambio, la palabra de Dios es poderosa porque te transforma, te brinda esperanza, una esperanza verdadera. Eso lo va a encontrar usted en Romanos 15:4. Otra característica, la palabra de Dios fue precisamente diseñada para relatar, para contar las experiencias humanas de muchas personas que están, o personajes que están dentro de la Biblia, que tuvieron este tipo de experiencias humanas, unas muy poderosas, muy de gran bendición, y otras con adversidades, con situaciones, con tropiezos que ellos tuvieron. Entonces la palabra de Dios se convierte para nosotros como en un semáforo que te dice, hey, cuidado. Si hay una advertencia, podríamos decirlo. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 10:11. Entonces mire que la palabra de Dios, algo que sucedió en nosotros cuando la descubrimos, cuando la abrimos, cuando la comenzamos a leer con fe, es que ahí nos enteramos que esta contenía la vida eterna y que para nosotros también había una eternidad. Entonces es para que sepamos que tenemos una vida eterna. Nosotros tenemos una vida eterna porque estamos disfrutando la palabra de Dios y la estamos viviendo. Eso está en 1 Juan 5:13. Una característica, no sé si ustedes se acuerdan, el libro de Esdras, resulta que la palabra de Dios fue venerada, fue valorada y ha sido leída en grande congregación, ¿sí? De hecho, Moisés también, cuando le dieron las tablas de la ley, él reunió a toda la gente y fue leída los mandamientos, la palabra de Dios. Por eso es que hay iglesias cristianas, sobre todo cristianas, donde se lee la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Usted no me puede hablar de la iglesia católica, porque en la iglesia católica hay una mezcla, a veces se toca un verso, nomás 1, 2, 3, digamos 10 versos. Pero el enfoque que se le da es muy
filosófico, muy humanista, muy sociólogo, podría decir, brindando tal vez un aporte más humano. En cambio, la palabra de Dios, el que la anuncia tiene que regirse a la palabra de Dios, no tiene que coger otros textos. O sea, yo no les puedo aquí traer un libro de filosofía, un libro de psicología, un libro de relaciones humanas, un libro de crecimiento humano, de crecimiento personal. No, porque contaminaría la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, debe ser pura y debe ser entregada pura. Entonces, por eso es leída en la grande congregación. Eso está en Éxodo 24:7. Mire, hay algo que la Biblia tiene. Es una norma de fe, ¿sí? Y del deber. Es decir, cuando usted lee la palabra de Dios, eso se vuelve algo como una norma, una regla, como algo que nosotros decimos, la Biblia lo dice. Y si lo dice, eso es verdad, ¿sí? Entonces eso nos permite a nosotros crecer espiritualmente, crecer humanamente, mejorar, ser transformados. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante los mandatos, los preceptos, las advertencias, y eso nos exige en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra alma, nos exige un comportamiento, una conducta nueva, un deber ante las personas, ¿no? Eso usted lo va a mirar en Pedro, primera de Pedro 29:18. Hay algo que aquí es bien importante. La palabra de Dios son palabras sagradas, ¿sí? Son palabras sagradas y no hay que debatirlas, no hay que decir no estoy de acuerdo, a mí me parece esto, yo pienso que es así, yo pienso que eso no es. Lo que pasa es que de pronto la interpretamos mal, pero las palabras, el Evangelio, son palabras sagradas. Eso está en Deuteronomio 4:2. Mire, otro asunto muy importante. La palabra de Dios debe ser leída y estudiada como mandato. Por eso es que es curioso, a veces usted entra a alguna casa y hay una gran Biblia abierta en el Salmo 91, es un salmo de protección, pero no es únicamente tener la Biblia ahí abierta, ¿sí? A veces está ahí abierta. No, hay que leerla. Y el Señor va más allá, hay que estudiarla, hay que tomar nota. Yo cuando les digo esto es porque yo he hecho un estudio, un preámbulo del mensaje que estoy enseñándoles en este momento. Pero es un deber de ustedes frente a la obediencia a Dios y a la fe, que tomen un cuaderno, tomen un lapicero, tomen notas y vayan y comprueben, ¿sí? Entonces, mire, la palabra de Dios debe ser leída y estudiada. Eso es un mandato. Eso nos ha mandado Dios. Eso está en Deuteronomio 17:19. Entonces, mire, hay algo que es bien importante. Esto es bien bonito, lo que les voy a decir, es un principio. La palabra de Dios contiene semillas para el sembrador. Todo lo que nosotros tenemos al cabo de un tiempo, todos empezamos desde ceros con la palabra de Dios, ¿sí? Todos empezamos desde ceros, todos un día decidimos abrir la Biblia y comenzarla a leer, comenzarla a estudiar, pero todos empezamos desde ceros. Y al cabo de un tiempo, al cabo de unos años, nos vamos dando cuenta que todo eso que estamos sembrando, todo eso que hemos orado con la palabra de Dios, esas son semillas, y luego se van viendo las cosechas. Eso es lo interesante. Por eso hay testimonios tan bonitos, que hay gente que llegó endeudada y ya no tiene deudas, que llegó sin casa, ahora tiene su casa, que su esposa no podía tener hijos, era estéril, ahora ya tiene hijos, que estaba con un cáncer, ahora ya no tiene ese cáncer. ¿Sí me hago entender? Que
que su hogar era un infierno y que ahora parece el paraíso. Entonces, mire, la palabra de Dios contiene semillas para el sembrador. Hay que aprender a sembrar la palabra de Dios. Hay que sembrarla en los oídos de nuestros hijos. Hay que sembrarla en el hogar. Hay que sembrarla en la oración, en el trabajo. Hay que sembrarla por donde tú vayas. Si tú vas por un lugar, declaro que esta es tierra de Cristo. Declaro que esta es tierra de bendición. Bendigo esta casa, bendigo esta familia. Declaro que ellos te van a conocer. Sí, hay que irla sembrando, hay que irla regando la semilla. Eso está en Salmo 126.6. Aquí hay algo que es bien importante. La palabra de Dios, miren, es amada por los santos. Miren, una característica bien especial es que la palabra de Dios es amada por los santos. Los santos no son los santos que conocíamos. No, los santos somos nosotros, los que estamos siendo santificados por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, miren, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, tenemos pasión, tenemos fervor. Fervor que viene de fuego, ¿sí? Sentimos como un contentamiento, un gozo en nuestro espíritu, en nuestra alma. De hecho, pues así estoy ahorita. Estoy gozoso porque estamos anunciando la palabra de Dios. Por eso es amada por los santos. ¿Por qué? Porque la palabra es bendición para todos los que la escuchan, para todos los que la reciben. Eso está en el Salmo 119:47. Mire, esto es bien importante. La palabra de Dios suministra luz en la oscuridad. ¿Sí? Nosotros éramos como unas personas que estábamos en una cueva totalmente oscura con nuestra familia. Y ahí vivíamos chocándonos. Por eso decíamos cosas como, y ahora no sé qué hacer. Ah, es por aquí, nos chocábamos. Se chocaba nuestra esposa, se chocaba nuestro hijo, nuestros hijos. Pero cuando viene la palabra de Dios es como una antorcha. Entonces con esa antorcha tú vas mirando en la oscuridad y dices, ve lo que ha habido ahí. Entonces la palabra de Dios te suministra esa luz en la oscuridad. Eso está en el Salmo 19:8. Otra característica, la palabra son preceptos escritos, ¿sí? ¿Dónde? En el corazón. Mire, hay gente que tiene escrita la palabra de Dios en su corazón y lo ignora. No se congregan, pero tienen bonitas actitudes. Es la palabra que está escrita en sus corazones. Pero en nosotros, los que no teníamos ni jota de bondad ni de misericordia, la palabra de Dios es escrita en nuestro corazón. Por eso es que uno cuando va a veces por la calle o se encuentra a alguien, uno de pronto tiene la oportunidad de compartirle del Evangelio y la palabra comienza a salir, comienza a fluir del corazón, ¿sí? Eso está en Deuteronomio 6:6. Aquí hay algo que siempre lo han cuestionado. Mire, la palabra de Dios es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la Biblia fue escrita por Dios, ¿sí? No, pero es que la escribieron unos hombres. Exactamente. Estos hombres fueron santificados y fueron dirigidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. ¿Sí? Mire cómo será esto de tremendo que el apóstol Pablo, él no estuvo con Jesús físicamente. ¿Sí? Pero él cuando tuvo el encuentro con Jesús, porque Jesús se le reveló, le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces él fue transformado por la palabra, ¿sí? La palabra que Jesús le habló y le dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor ya le dio un propósito y a través de la oración el Espíritu Santo lo acompañó al apóstol Pablo y mire todo lo que él escribió. Usted va a mirar, son 13 cartas paulinas, son llamadas, del apóstol Pablo.
y son poderosas. O sea, hay cosas que él ha escrito y uno dice, pero ¿cómo le hizo? Fue la inspiración dada por Dios a él. Eso usted lo va a encontrar en Jeremías 36:2. Aquí hay algo bien importante. La palabra de Dios es un alimento para el alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra alma se alimenta a veces de lo vano, de lo temporal, de acá del mundo. Y créame que el alma es muy apegada a las cosas terrenales. Pero también es un alimento para el alma. Así como es para nuestro espíritu, también es para nuestra alma. ¿Sí? Eso está en Deuteronomio 8:3. La Biblia es llamada el libro de las edades, o podríamos decir el libro más viejo o el más antiguo. ¿Sí? Es el libro de las edades. ¿Por qué? Porque, mire, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso lo dice el Señor en Mateo 24:35. Precisamente porque han pasado generaciones, han muerto unos, han nacido otros, sí, pero la palabra ha permanecido. Y aunque usted no lo crea, la palabra de Dios, a pesar de que es tan bonita, de que transforma, de que es luz, de que trae esperanza, de que está el amor del Señor ahí, también es menospreciada por los necios, por los rebeldes. ¿Sí? Hay gente que ni ver la palabra de Dios, ni escucharla, ni oírla. ¿Y uno qué puede hacer ahí? Uno, como dice la Biblia, uno se sacude los pies y de ese polvo y siga adelante. El Señor dice que da la palabra a sus ovejas y que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Por eso es que esto no hay que obligar a nadie a sentarse, ya, pues te tienes que convertir. No, el que tiene oídos, oye. El que es oveja, escucha la voz del Señor. Mire, esto sí es contundente lo que les voy a decir. La palabra de Dios es un martillo devastador. ¿Cómo así? Sí, o sea, la palabra tiene esa característica que es muy suave, que te consuela, pero también te exhorta, pero también te edifica. Y a veces para edificar el Señor necesita tomar la palabra como un martillo y te quita, te derriba todo el orgullo, toda esa egolatría. Entonces la palabra es como un martillo devastador. Eso usted lo encuentra en Jeremías 23:29. Otra característica es que la palabra de Dios es una llama devoradora. Es decir, es fuego, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios aviva. Cuando usted recibe la palabra de Dios con fe, con amor, esa palabra entra y te enciende, ¿sí? Entonces es una llama devoradora. Eso está en Jeremías 5:14. Y hay algo que aquí el Señor nos quiere decir. Mire, no hay nada más seguro y más confiable que la palabra de Dios, ¿sí? El hombre miente, las personas mentimos, pero el Señor no miente. Cuando Él te dice algo con la palabra, con su palabra, una promesa, Él te está diciendo, esto es seguro, esto yo voy a hacer contigo, esto yo lo cumpliré con tu vida. Es muy segura la palabra. Eso está en Primera de Reyes 8:56. Ya hemos mirado que el Señor nos ha dado un mandato, que es estudiarla, ¿no? Pero, mire, la enseñanza de la palabra de Dios debe ser provechosa. De nada sirve que nosotros estemos aquí escuchando la palabra de Dios y que no le saquemos provecho. A la palabra hay que sacarle provecho, ¿sí? Las bendiciones hay que buscarlas, hay que diligenciarlas delante del Señor, hay que tramitarlas. Usted tiene que aprovechar la palabra de Dios. Mire, yo le doy el testimonio. Yo cuando no conocía del Señor, yo pensaba que yo tal vez me iba a quedar soltero,
vistiendo santos, como dicen. Ya el tren ya como que se me había ido hace rato, ¿no? Pero cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, comencé a tomar provecho de la palabra y comencé a clamar, Señor, dame una ayuda idónea, dame una familia. Y comencé a orar, créame, comencé a dar mis batallas y a sacarle provecho. Y usted ya lo mira, yo tengo una bonita familia que el Señor me ha dado, gloria al Señor, porque he aprovechado la palabra. Eso usted tiene que hacerlo. Eso está en Deuteronomio 4:10. Mire, el que ignora la palabra de Dios realmente está en una situación peligrosa. Los que no conocen la palabra de Dios, pues uno dice, no, pero es que ellos como no la han escuchado. No, mire lo que dice acá. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque fue dada al pueblo judío, pero como ellos lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no creyeron que Él era el Mesías, el Señor dijo, y también al griego. El griego es el gentil. Eso lo mirábamos ahorita en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero también de los gentiles. Los gentiles somos las demás naciones, aparte de Israel, que no conocíamos de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros? Nos tomó, nos injertó en esa raíz y ahí estamos. Entonces mire que no debemos ignorarla. O sea, pero es que yo soy de Pasto, de acá, y claro, precisamente porque estamos en una distancia larga de Israel, es más, ni la conocemos físicamente, pero no debemos ignorar la palabra de Dios. Hay mucha gente que la ignora, ¿sí? Y uno los invita, venga, acérquese, escuche la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras. No hay que ignorar las Escrituras. Esto es tremendo, por eso es que el Señor nos ha dado esta oportunidad de escucharla. Esto que les digo también es bien importante. La palabra de Dios es imparcial. Es decir, no, es que como yo soy creyente y soy siervo del Señor, el Señor todas me las va a pasar. ¿Sí? No. O sea, el Señor nos corrige. El Señor es un Padre que porque yo soy su hijo, me corrige porque me ama. ¿Sí? Pero también el Señor, al que no escucha, al necio, al rebelde, al que ignora, pues también tiene su recompensa, tiene su merecido, tiene su paga. Por eso es que la paga del pecado es la muerte. Pero si yo decido confesar mi pecado delante del Señor, ¿qué pasa? Él me perdona y me salva. Entonces, pero el Señor es imparcial. No dice, no, pues contigo porque mides 1,80, pues sí, ¿no? O tú porque tienes platica, pues a ti sí. Pero tú como eres un pobretón, pues a ti no. No, eso no es así. El Señor por eso dice que no hace acepción de personas, pero Él entrega la palabra. La palabra todos la tenemos. Yo le decía a una persona que nos está escuchando, tienes que tomar la Biblia y leerla. Dijo, pero es que tengo un Nuevo Testamento de esos libritos azules. Pues ese, léelo, le dije. Desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Listo? No hay excusas. Por eso es que miren, estas Biblias, incluso aquí tengo una versión grandecita estas son las Biblias que entregan los gedeones. Se las regalan. Van a los colegios, van a los hospitales, van a los batallones, van a las cárceles. Tome. ¿Y sabe lo que hacen en las cárceles? Arrancan las hojitas y se arman su bareto y se la fuman. Ojalá que cuando estén arrancando unas hojitas de esas se pongan a detener ahí a leer y el Señor los transforme y los toque. Eso no importa. Yo miré que muchos arrancaban las hojas, las botaban, pero mire,
El Señor llega a sus ovejas, a sus necesitados. Hay otro asuntico aquí. La palabra también es despreciada. Eso lo habla en Oseas 4:6. Entonces, con estas características hemos avanzado en este día, pues para que el Señor toque nuestras vidas y sepamos con quién nos estamos involucrando, a quién tenemos delante de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que tú nos has entregado en esta noche, Señor. Hoy bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Oh, santo eres tú, Señor. Santo, 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 santo. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, porque no nos avergonzamos de tu palabra, no nos avergonzamos del Evangelio, de lo que tú nos has entregado, Señor, porque tú nos has dado esta vida para que nosotros recibamos tu palabra, para que nosotros seamos transformados por ella, para que sea tu palabra nuestra brújula, para que sea tu palabra la luz que nos guíe en medio de la oscuridad. Hoy bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Declaro que la unción apostólica y profética toca sus vidas en este momento, que tu palabra hoy penetra en sus corazones para que muchos sean transformados, para que muchos vayan y tengan hambre y sed de tu palabra, para que vayan a la Biblia, para que vayan y la lean, para que vayan y comprueben que tú eres la verdad, que tú eres luz, que tu palabra ha sido inspirada, Señor, desde tu reino, desde los cielos, para que nosotros la conozcamos aquí en la tierra, para que seamos transformados, para que seamos mejorados como personas. Hoy te doy gracias por las familias que hoy se reúnen en esta noche, Señor, en esta reunión. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, que seas tú, Señor, llenándolos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación. Hoy también los invito, porque hemos colocado aquí una cuenta de ahorros para que usted presente sus ofrendas, para que tenga la oportunidad de entregar sus ofrendas. Ya me estaba olvidando. Pero miren, ese es un mandato del Señor, porque el Señor quiere que tú siembres para que tú también recojas, ¿sí? Esto no lo hemos hecho anteriormente, pero es un mandato que nos da la palabra de Dios. Gracias te doy por tus hijos, gracias te doy por tu pueblo, gracias te doy por los que ofrendan, gracias te doy por los que diezman, gracias por los que presentan sus pactos delante de ti, Señor. Hoy bendecimos a tus hijos. Gracias por la cobertura apostólica. Gracias porque tú nos has apacentado con nuestros pastores, con nuestras autoridades, con nuestros apóstoles, Señor. Porque nos has dado a conocer, Señor, de tu reino. Te alabamos y te bendecimos. Y hoy permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas, declarándolos guardados, protegidos y bendecidos de tu mano. Hoy prospera sus vidas y susténtalos, respáldalos en esta semana que hoy empezamos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.